Perfecto. Bueno, pues nada, familia, empezamos una nueva sesión del encuentro nacional, de este, como decíamos, este encuentro atípico que tenemos este año por las circunstancias. Pero bueno, esperemos que os esté gustando y que esté siendo de vuestro agrado. Ya la sexta sesión, el último jueves, la última tarde, pero bueno, por ser la última, vamos también a acabar a lo grande, ¿no? Con una sesión que creemos que es muy interesante. Nos van a hablar, tenemos la suerte de contar con el equipo de Rare Commons, ¿vale? Que, bueno, que como sabéis, Rare Commons es una plataforma del Hospital Sant Joan de Déu, bueno, que es un proyecto de investigación colaborativa en enfermedades raras. Tenemos la suerte de contar hoy con Begoña Nafria, que es la coordinadora del área de participación del paciente del Instituto de Investigación del Sant Joan de Déu, y con Estíbaliz Urarte, que es la Project Manager también del área de participación del paciente del Instituto de Investigación Sant Joan de Déu, ¿vale? También junto a ellas estará probablemente, si todo va bien, Inés Cases, que también muchos seguro que la conocéis, que es enfermera del Hospital Sant Joan de Déu, concretamente de la unidad de cuidados paliativos pediátricos del hospital. Y bueno, por problemas de agenda, urgencias, cosas que surgen, pues no puede estar ahora, pero intentará más bien ella llegar y poder contarnos también, pues bueno, pues un poco lo que hace ella en el Sant Joan de Déu y el trabajo que hace también de formación con las familias y demás, ¿vale? Así que bueno, yo no me extiendo más porque lo importante aquí es lo que nos van a contar, como ya he dicho, Begoña y Estíbaliz. Así que nada, agradeceros a las dos vuestra participación, agradeceros por supuesto a toda la plataforma de Rare Commons que hayáis pensado en la epidermolisis bullosa para, bueno, pues para iniciar este proyecto tan, como digo, interesante y necesario a la vez. Así que nada, os cedo la palabra y lo dicho, muchísimas gracias a ambas. Sabrá, voy, que sí. ¿Ahora sí, vale? Sí. Ahora puedo, sí. Vale. No podía. Perfecto, bueno. Adelante. Bego, falta Bego. Sí, Bego, ¿te sale para...? Ahora. Sí. Vale, perfecto. Todo arreglado. Vale. Bueno, primero de todo, buenas tardes, casi buenas noches. Agradecemos mucho la asistencia a estas horas que a veces son un poco intempestivas, después seguramente de un día que ha sido muy intenso y muy largo, pero bueno, ya sabéis también que es la hora en la que no. Habitualmente las personas ya están en casa y con, ¿no?, un poquito de tranquilidad para poder dedicar un tiempo a este webinar. Yo voy a cubrir la parte un poco más conceptual o filosófica de este proyecto que Nati ha introducido muy bien, ¿no?, que es una plataforma colaborativa. Estíbaliz explicará toda la parte más práctica de cómo funciona la plataforma y lo que realmente es de interés para vuestro día a día como pacientes y como familias. Y después la parte final del webinar, si todo va bien, que es, ¿no?, cómo convivir con la epidermolisis bullosa, toda una charla educativa que hará Inés Casas, que hemos tenido que ajustar el horario de la sesión de hoy por un imprevisto con una familia. Antes de empezar, sí que me gustaría dar las gracias a Debra España. Para nosotros es un punto de apoyo muy importante en este proyecto, ¿vale? La gran mayoría de proyectos que nosotros lideramos investigación en la plataforma Rare Commons cuentan con el apoyo de alguna organización de pacientes, porque creemos, ¿no?, que la forma de avanzar juntos y de promover la investigación no es de forma aislada en el hospital o en los centros de investigación, sino que es de la mano de las familias. Y esa es la filosofía de esta plataforma. Como pacientes o como familiares de un paciente, seguro que tenéis muchísima información sobre el día a día conviviendo con la enfermedad. Seguro que tenéis muchas preguntas que a veces no hay tiempo de trasladar en la consulta o nos surgen después de la consulta o son compartidas con otras familias. Todo eso al final es conocimiento que si nosotros tenemos la capacidad, ¿no?, de sumarlo y agregarlo en plataformas digitales, nos permite conocer mejor la enfermedad y promover otras iniciativas de investigación que puedan surgir después. ¿Vale? Yo voy a intentar un poco explicaros, ¿no?, el concepto de este sistema de trabajo en un entorno que es virtual y digital. ¿Vale? Si pasas a la siguiente diapositiva.
¿Vale? En primer lugar, ¿qué objetivos, ¿no?, pretendemos con el proyecto de epidermolisis bullosa en Rare Commons? El primero es detallar con precisión o conocer con más detalle la historia natural de la enfermedad. Para aquellos que no estáis muy habituados con este término, la historia natural de la enfermedad es aquella información que permite a los equipos médicos saber la causa de una enfermedad y saber cómo evoluciona en el tiempo. Hay enfermedades que son a veces muy homogéneas y es muy fácil describir la historia natural de la enfermedad, puede ser que sean más prevalentes y hay muchos más casos, pero en el mundo de las enfermedades raras el estándar suele ser que suelen ser enfermedades muy heterogéneas y la limitación que tenemos en los centros de investigación es estudiar diferentes casos, ¿no?, un número de pacientes significativo. Por eso es muy importante, ¿no?, iniciativas como Rare Commons que de alguna manera, ¿no?, hacemos que desaparezcan, ¿no?, las distancias geográficas y de idiomas para incrementar esa N y realmente estudiar toda esa diversidad de casos que nos ayuden en un futuro a nuevas familias decirles, ¿no?, pues según la literatura, según lo que hemos estudiado, según este proyecto, pues bueno, con este, ¿no?, fenotipo de la enfermedad, con esta mutación genética, anticipamos o prevemos esto, ¿vale? Ese es el concepto de historia natural. Ese sería uno de los objetivos que queremos trabajar con Rare Commons y con este proyecto. El segundo, que va ligado, es estudiar realmente qué vinculación hay entre la causa genética de la enfermedad y la sintomatología, ¿vale? Esto es lo que se llama correlación genotipo-fenotipo. Y al final es una interpretación de todo lo que recogemos como datos de esa historia natural. El siguiente objetivo es crear una base de datos clínica de pacientes, es decir, nosotros estamos haciendo investigación gracias a información que vosotros nos dais, información clínica. Esa información clínica puede estar disponible para futuros proyectos. Al final, una investigación es dar respuesta a una pregunta. Nosotros analizaremos con el equipo de médicos del Hospital de Sant Joan de Déu, liderado por la doctora Vicente, determinadas hipótesis y preguntas, pero si surgen de nuevas, los datos y la información que vosotros ya habréis donado está allí para ser estudiada y analizada. Y el último objetivo, el cuarto objetivo, es facilitar, ¿no?, ese diagnóstico diferencial con patologías, ¿no?, que a veces pueden ser similares. Y esto, la única manera que tenemos de hacerlo es teniendo pues esta base, ¿no?, sólida de datos que nos aportan, ¿no?, evidencia para realmente validar diagnósticos que pueden ser a veces complejos y en muchos casos a veces erróneos, si no tienes una buena base de datos para poder contrastar la información. Esos son los objetivos que hemos definido con el equipo médico del Hospital de Sant Joan de Déu, y la metodología de trabajo es una metodología absolutamente colaborativa en la que vosotros, pacientes, familias, hacéis de coinvestigadores. Los profesionales del Hospital de Sant Joan de Déu son los responsables de escribir unos capítulos médicos. Después Estíbaliz os explicará específicamente en epidermolisis bullosa de qué áreas temáticas. Además, ofrecemos la posibilidad, ¿no?, una vez que se lea esta información, de hacer esa devolución de esa información clínica que os decía. O sea, no es preguntar a puerta fría, como se dice coloquialmente, sobre determinados aspectos de la enfermedad, sino que queremos, primero de todo, asegurarnos que vais a entender esas preguntas. Por tanto, escriben los médicos los capítulos científicos con una alta capacidad educativa para transmitir y divulgar ese aspecto de la enfermedad, y después para cada uno de estos capítulos dispondréis del cuestionario para hacer vuestra contribución a la investigación. Y el último aspecto es que nosotros pensamos que esta metodología tiene que ser una metodología en la que todos ganemos. Nosotros, como centro de investigación, obviamente vamos a generar un conocimiento que se va a compartir pues, en congresos, como los que organiza pues, Debra anualmente, que este año es de forma virtual, en pósters o comunicaciones en congresos científicos. Pero esto requiere un largo camino. De mientras es muy importante que mientras estéis participando en la plataforma vayáis viendo qué información se va recogiendo y generando gracias a la contribución vuestra y de las personas que os han predecido. En ese sentido, cada vez que rellenáis un cuestionario, la herramienta permite que vosotros accedáis de determinadas preguntas que los clínicos, los investigadores consideran que son las más importantes, a unas gráficas que se van actualizando cada 24 horas, cada día, donde se reporta pues, cómo se ha avanzado en concreto en la recogida de esos datos, ¿vale? Por tanto, cada vez que entréis a esa parte de ver esas gráficas, la información va a ir cambiando. ¿Vale? Y esto es muy importante porque a veces creemos, ¿no?, que igual lo que nos pasa a nosotros es muy poco habitual, un determinado síntoma o una determinada inquietud, y luego realmente cuando ves, ¿no?, las respuestas que se han recogido de otras personas como nosotros, ves que es más frecuente de lo que tú te pensabas. Vale. La parte filosófica, ¿no? ¿Por qué nosotros iniciamos ya hace unos años esta plataforma? Primeramente porque ya habíamos hecho un proyecto de investigación piloto anterior,
en el que realmente nos dimos cuenta que si no trabajábamos con las familias era muy difícil poder identificar casos, ¿vale? Porque nosotros podemos tener nuestro propio registro en el hospital, podemos llevar un determinado número de pacientes, pero cuanto más ultraminoritaria es la enfermedad, la probabilidad de tener una N significativa para hacer investigación es a veces imposible. Podemos tener un caso, 2 casos, es muy poquito, con esto no se puede hacer investigación. ¿Qué vimos con este proyecto piloto? Que conectando a las familias, que a veces entre ellas están conectadas con otras, a las organizaciones de pacientes, puedes llegar a identificar familias que evidentemente, ¿qué no vas a hacer tú por un hijo o por ti mismo si eres enfermo, ¿no? Pues pedirle, ¿no?, esa contribución altruista a la ciencia aportando esa información, y vimos que era posible hacerlo gracias a través de las redes sociales. Y esa es la filosofía, eliminar, como os decía, las distancias geográficas o a veces también de idioma, porque hay proyectos que están en más de un idioma, y llegar allí donde estén las familias y los pacientes, porque la tecnología, el mundo digital nos permite esto. Si pasas a la siguiente diapositiva, ¿vale? Como contexto, lo que os decía anteriormente, las enfermedades minoritarias son o se caracterizan básicamente porque afectan a una N muy pequeña de la población, que os voy a decir, ¿no?, que vosotros no conozcáis. Además, ¿no?, son severas y en la gran mayoría de casos no disponen de tratamientos adecuados. Por eso es muy importante la investigación. Esta historia natural que yo os explicaba anteriormente, en muchos casos incluso es información que se utiliza para ver si tratamientos experimentales funcionan. Por tanto, es información de gran valor, tanto para las familias, para que conozcáis, ¿no?, cómo evoluciona la enfermedad, como para poder testear tratamientos, porque a veces no tienes un número significativo de pacientes como para crear un grupo control, que se llama, ¿no?, un grupo que no recibe el tratamiento en estudio y un grupo que sí lo recibe, ¿vale? Por tanto, vuestra contribución y aportación a plataformas como puede ser la propuesta que os hacemos esta tarde es muy importante para que avance el conocimiento de la enfermedad y puedan surgir otros proyectos paralelos. Si pasas a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos encontramos de forma general en los centros de investigación? Que no hay una base sólida de conocimiento científico en la gran mayoría de enfermedades poco frecuentes. La literatura dice que solamente en el 10%. Por tanto, ese sentimiento de soledad, de falta de información, de hacerse preguntas respecto al futuro y qué pasará, es muy común, evidentemente desde la visión del paciente y de la familia, pero también desde los clínicos, desde los médicos. Si solo hay un 10% de enfermedades que tengan, ¿no?, una buena base de conocimiento científico, los profesionales, los expertos también están limitados en ese sentido para dar consejo, ¿vale? Por tanto, la investigación, ¿no?, es el primer gran paso para que después, ¿no?, pueda haber mejores tratamientos y podamos también, ¿no?, mejorar de la mejor forma posible la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Si pasas a la siguiente diapositiva. Otro aspecto que nos llevó a conceptualizar este modelo de investigación es el uso de Internet. Sabemos que las familias lo usan para conectarse, para intercambiar, pero también para buscar información. Estos resultados son de una publicación de un estudio que se hizo y nos dicen, fijaros lo que pone la pantalla. A ver, un segundito. Vale, es que me ha saltado una cosa y no la leo ahora. Este estudio nos dice que el 29,70% de los pacientes miran información médica antes de ir a la consulta. El 54%, fijaros, todavía mucho más alto, casi el doble al salir de la consulta. Los pacientes les gustaría que le recetaran webs, porque claro, que tú busques información en Internet y que además la encuentres no quiere decir que sea fiable. Y no todo el mundo tiene la capacidad, ¿no?, o los estudios para realmente validar si esa información es sólida y científicamente y confiable. Entonces, es muy importante para nosotros como centros de investigación, en el momento que proponemos, ¿no?, compartir conocimiento, de que sea suficientemente validado y escrito por profesionales. De ahí, ¿no?, nuestra apuesta, como os decía, cuando hablaba de la metodología, que la primera parte sea daros información contrastada, que han escrito un equipo médico, porque lo lidera la doctora Vicente, pero hay un equipo médico, entre ellos Inés Casas, que después estará con nosotros, que tocan todas las áreas en las que afectan las enfermedades que son multisistémicas, ¿vale? Por tanto, esto es muy importante y es un consejo que os doy, que siempre que busquéis información en Internet os aseguréis de validar que es información en la que podáis confiar, porque a veces en lugar de ayudarnos, ¿no?, nos confunden todavía muchísimo más. Si pasas a la siguiente diapositiva. Vale, importante el tema de encontrar otras personas y el tema también de dar visibilidad, ¿no?, a las enfermedades minoritarias y al proyecto de investigación. Deciros que nosotros también utilizamos en las redes que utiliza todo el mundo, como puede ser la página de Facebook, que os animo a seguirla, de Rare Commons, para llegar a los pacientes y difundir todo lo que hacemos en Rare Commons. Pero lo que hacemos en Rare Commons pasa en otro entorno y pasa en un entorno seguro,
privado y confidencial, porque os estamos pidiendo información personal, información clínica, y eso no se puede hacer en un foro o en una página de Facebook. Por tanto, usamos las redes sociales para difundir y llegar a las familias, pero Rare Commons, ahora os explicará Estíbaliz, es absolutamente un entorno adecuado para hacer, ¿no?, esta transmisión de información médica y también para hacer la recogida de datos de todos vosotros. Y sobre todo, ¿no?, al final, ¿no?, lo que buscamos es mejorar, ¿no?, vuestra calidad de vida, que os sintáis acompañados y que podáis compartir. ¿Vale? Esto, creo que es todo de mi parte. Ahora le paso la palabra a Estíbaliz. Gracias, Bego. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo ahora voy a proceder a explicaros un poquito cómo está configurado el entorno de la plataforma Rare Commons, cómo podéis registraros en ella y luego veréis un poco cuáles son las temáticas que vamos a tocar en el proyecto de epidermolisis bullosa. Vale, esta es la página, la home de la web de Rare Commons. Y para registrarse en el proyecto, si queréis registraros en el proyecto, tenéis que... ¿no veis el ratón, no?, que estoy moviendo yo por aquí? No. ¿Sí? Sí, vale. Sí, Pues, sí. vale, perfecto. Pues tenéis aquí un formulario al que tenéis que clicar y luego os enseñaré lo que va a aparecer ahí. O si no, podéis hacerlo aquí arriba en este otro botón. Y una vez accedes, os aparecerá esta pantalla donde tenéis que rellenar unos datos, como vuestro nombre de usuario para dentro de la plataforma y vuestra dirección de correo electrónico. Aseguraos, por favor, de que la dirección es correcta, porque a veces tenemos muchos problemas porque luego no llegan los correos si está mal puesta. Os pediremos que rellenéis unos datos personales. Luego aparecen los datos del paciente, la persona afectada, la relación, si es cuidador o cuidadora, la enfermedad, y aquí encontraréis un desplegable, aparecerá epidermolisis bullosa, el nombre concreto y, bueno, mutación, si lo sabéis, fecha de nacimiento y nombre del paciente. Entonces ya dais a crear una cuenta nueva y os llegará automáticamente un correo de confirmación. Y luego yo, que soy la responsable de llevar, ¿no?, los listados de pacientes de la plataforma, yo tengo que asegurarme de que los datos son verídicos. Entonces, una vez hecho esto, os validaré. Y ahí sí que yo os mandaré un segundo correo donde os explico, os doy la bienvenida a la plataforma, os explico un poco cómo funciona, os paso las normas de utilización y de comportamiento, y a partir de ahí ya podréis participar de la comunidad con el tema de capítulos que ahora veremos y de cuestionarios. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hay dentro de...? Espera, que me voy a poner esto aquí en pequeñito. Dentro de la plataforma, si tenéis encontraréis esta interfaz y aquí tendréis 3 pestañitas aquí arriba. Aquí podréis editar vuestros datos. Os recomiendo que lo rellenéis al máximo posible, cuanta más información mejor. Y luego os va a aparecer aquí seguramente una advertencia, y es que cuando os dais de alta, os registráis en la plataforma, también se os envía un correo en el que os damos el formulario de consentimiento informado para que nos lo reenviéis a nosotros después. Y entonces, una vez lo tengamos, os activaremos. ¿Vale? Esto es hasta que no hasta que no tengamos el consentimiento, no podréis acceder a los capítulos y cuestionarios. Vale, estos serían el índice de temas que vamos a tratar en el proyecto de epidermolisis bullosa. Estos temas, este índice de contenidos ha sido consensuado con un grupo de pacientes, de personas afectadas y de familiares, y bueno, hemos tenido alguna sesión con ellos y tal, y al final hemos decidido que el esquema sea este. Cuando lancemos el proyecto, que va a ser inminente porque, bueno, hemos tenido un problemilla con el cuestionario, pero a partir de la semana que viene estará activo, tenemos ya subido en la plataforma este primer capítulo de genética, herencia y diagnóstico y su correspondiente cuestionario. Como ha dicho antes Bego, el objetivo de Rare Commons de este proyecto es empoderar a las familias, como os he dicho, con capítulos que son escritos por especialistas médicos, y también nos está ayudando en esta tarea Debra, y con un lenguaje siempre sencillo, aclarando mucho los términos, un lenguaje que pueda entender cualquier persona que no esté relacionada con el mundo científico o médico,
y luego, previo a la publicación de cada capítulo, los pacientes hacen una revisión para darnos sus sugerencias, decirnos si les parece que está bien escrito, si creen que falta algo, si deberíamos incluir cosas que no hemos incluido, etc. Y luego, como he dicho antes, que ahora veréis, habrá una encuesta específica un cuestionario para cada tema. Como todavía no tenemos subido la encuesta del primer capítulo, os muestro aquí cómo se vería en la interfaz. Y esto es de otro proyecto de dermatomiositis juvenil, pero vosotros veríais prácticamente lo mismo. Tendríamos aquí el primer capítulo, hemos dicho que es genética, herencia y diagnóstico, y una vez hayáis leído la información, aquí se os abrirá y luego os enseñaré lo que aparece, podéis acceder al formulario, ¿vale? Que estará ligado al capítulo. Una vez le das clic aquí, te aparecerá el formulario y podréis comenzar a rellenarlo. Esto es un ejemplo de lo que veréis en los capítulos médicos. En el primer capítulo, como os he dicho, que ya tenemos listo, de genética, herencia y diagnóstico de la AEB, encontraréis pues, varias subsecciones que tratan diversos temas y luego al final encontraréis un resumen, que lo veis aquí abajo. En todos los capítulos vais a tener subsecciones, resumen, los enlaces que sean pertinentes para aclarar conceptos, figuras aclarativas, explicativas, etc. Esto es un cuestionario que no es el correspondiente al proyecto, pero sería un ejemplo de cómo lo veríais vosotros cuando entréis a la interfaz, ¿vale? Y bueno, pues esto es básicamente lo que se hace en la plataforma. Cualquier persona afectada o cuidador, cuidadora que aporte los datos sobre diferentes disciplinas o temas médicos va luego a cruzar los datos con todas las demás personas o familias que también lo hagan. Y nosotras, gracias a esto, podremos crear un registro de datos clínicos del paciente, cruzaremos los datos y tenemos un registro de personas con epidermolysis bullosa con el que podemos realizar investigación y luego haceros la devolución de todo esto con los gráficos que antes os ha comentado Bego. Vale, luego, como os he dicho antes, tenemos aquí arriba 3 pestañitas dentro de la interfaz y tenéis primero mi proyecto donde os aparecerán todos los capítulos, cuestionarios, etcétera, y luego tenéis otra pestañita que se llama preguntas médicas. Es una sección que os permite hacer preguntas médicas al equipo de Rare Commons, al equipo médico científico. Claro, son preguntas que no requieran una visita presencial, preguntas que os puedan ir surgiendo y son públicas. Mira, aquí tenéis como el box, la cajita en la que vosotros haríais las preguntas y son preguntas públicas para que toda la comunidad de personas afectadas y de familias que están en la plataforma puedan leerlas y probablemente también les pueda venir bien, ¿no? en algún momento. Y también se puede generar un debate, las personas que están en la comunidad pueden dar feedback a esa persona que ha puesto que ha preguntado, etc. Vale. Y él se informa al usuario siempre de que el equipo médico está trabajando en la respuesta para minorar el tiempo de espera. Y luego la última pestañita que tenemos en la interfaz de Rare Commons se llama Social Commons, que es una especie de Facebook, una especie de red social, pero privada, que tenemos para la comunidad de familias de cada proyecto. En este caso, epidermolysis bullosa, pero lo tenemos para otras patologías como dermatomiositis juvenil, osteogénesis imperfecta, etc. Cada familia tiene su comunidad y funciona muy parecido a Facebook, a una red social. Y bueno, antes de pasar a las preguntas que queráis hacernos, a comentar un poco más sobre el proyecto, os quería decir que tenemos abiertos, en otra iniciativa de la institución, hemos abierto un registro de personas con COVID y afectadas por enfermedades poco frecuentes en el marco del proyecto Share for Rare, que también lidera Bego y en el que estoy yo y otras compañeras del grupo. Y bueno, simplemente deciros que se trata de un registro dirigido a personas afectadas y a clínicos, también va dirigido a los clínicos. Consta de una serie de cuestionarios relacionados con la enfermedad, con los tratamientos, con el tiempo que haya estado la persona, si ha estado ingresada, etc.
es información valiosa para crear un registro de pacientes y conocer mejor cómo afecta esta enfermedad infecciosa a los pacientes con enfermedades minoritarias. Y bueno, deciros que aquí tenéis, si queréis acceder a la página, podéis hacerlo a través de este código QR e informaros. Y si tenéis cualquier duda también nos podéis comentar a nosotras. Y bueno, muchísimas gracias. Os podéis apuntar si queréis esta dirección de correo para realizar cualquier consulta que os surja. Y bueno, si no la contesta Bego, la contestaré yo seguramente. Así que bueno, está bien que también nos pongáis cara si finalmente participáis en el proyecto, y muchísimas gracias. Y ahora, pues si queréis, pasamos un poco a que nos comentéis si tenéis alguna duda, qué más queréis que os ampliemos sobre la plataforma, el funcionamiento, requerimientos, etc. No sé si está Inés por ahí también, os tengo que decir. No, vale. Pues no ha llegado todavía Inés, sí que creo Vale. que está en camino, ¿verdad? Me ha dicho... Sí, y creo que tenemos varias preguntas. Te voy a activar también el audio de nuevo, Begoña, ¿vale? Sí, gracias. Y si os parece, os hago las preguntas, ¿vale? Vale. Por un lado, nos preguntan si sabemos quién forma parte del equipo científico que resuelve estas preguntas. Sí, Comentas tú Sí, bueno, la IP, la persona que coordina todo el equipo, es la doctora Asunción Vicente, del Servicio de Dermatología del Hospital Sant Joan de Déu. Y muy de cerca está Inés, que a ver si llega y la podéis conocer, que ella también está implicada en la conceptualización del proyecto, en la división de capítulos y también en la escritura de los capítulos, etc. El equipo tiene diferentes especialistas, ¿vale? Nosotros tenemos en Sant Joan de Déu, para los que no los conozcáis, una unidad específica para atender pacientes con epidermolisis bullosa, que la lidera la doctora Vicente, pero claro, tenemos genetistas, tenemos diferentes especialistas. Entonces, cada uno de ellos, para su parcela de especialidad, contribuyen tanto en la redacción de los capítulos médicos como en los cuestionarios, porque ellos saben realmente qué es aquello importante que deberíamos, ¿no?, preguntar a los pacientes y a las familias de cada ámbito científico, ¿vale? Si os acordáis, os decía, ¿no?, que al final investigar es dar respuesta a preguntas, pues ellos son los que piensan las preguntas de esos cuestionarios. Pensar que evidentemente nuestros profesionales están conectados pues con redes de referencia y con grupos internacionales, y después vuelvo a insistir, ¿no?, el apoyo y la colaboración con Debra España, que al final es Debra Internacional, porque trabajamos muy de la mano haciendo muchísimas actividades juntos. Por tanto, es un pequeño gran equipo que se expande en función de lo que hace falta. Sí, en ese sentido yo sí que, comentar que, yo justo dentro del equipo de Debra soy una de las que estoy trabajando también muy cerquita con vosotras y bueno, la verdad que creo que es un proyecto muy interesante, como decía antes, creo que es necesario y también, como ya habéis comentado, tenemos la suerte de que hay familiares y personas afectadas de epidermolisis bullosa que están participando también en la revisión de todos los cuestionarios, o sea que realmente sí que creo que es cierto, ¿no?, que es un proyecto que integra muy bien pues a todos los agentes implicados, ¿no? Vale. Hay alguna pregunta más también por aquí y nos dicen que la recogida de datos efectivamente es muy importante, pero preguntan que qué beneficios tendrá para las personas con EB y si se compartirá la información que se recoja, ¿no?, que se saque definitivamente. Bueno, lo de compartir sí o sí, o sea, esto Claro. nosotros no nos lo cuestionamos. Depende de los hallazgos que se hagan, los médicos deciden, ¿vale?, la primera fórmula de dar a la luz pública los resultados, que esto a veces pues, si coincide pues, con congresos como el que vosotros hacéis o alguno que sea científico, ese es el primer foro. Pero una vez que se hace una primera publicación, una primera difusión, después ya tienes la libertad de difundirlo con el formato y los canales que tú consideres adecuados. Entonces, la propia plataforma puede ser, ¿no?, un altavoz de difusión de esos resultados. Esa es la idea. O sea, la idea es construir conocimiento para poderlo compartir y que pueda beneficiar a los profesionales médicos que están cuidando pacientes en cualquier país del mundo, ¿vale? Porque además la ventaja de trabajar en este caso en castellano es que nos llegan familias, y Estíbaliz os lo puede decir, de muchísimos países de Latinoamérica. Y bueno, una vez que está publicado se benefician evidentemente
los profesionales sanitarios y también las familias. Y nuestra misión también desde el área de participación del paciente de Sant Joan de Déu también es hacer que ese conocimiento científico sea comprensible y digerible para todo el mundo, porque a veces, ¿no?, cuando lees una publicación no es fácil comprenderla. O sea que he dicho sí o sí a la respuesta, pero un sí por un lado para la parte de los expertos y los científicos y otro sí para la parte de los pacientes. Y había preguntado otra cosa más, ¿no? Creo que no. Que, bueno, Vale, creo que he respondido vale. todo, pero vamos, repaso. Sí, bueno, decía que qué beneficios tendría para las personas con EB y que si se compartiría la información que se recoja, ¿no? Sí. Yo el beneficio diría como cualquier actividad científica o de investigación que al final no es una aportación altruista que con solo, ¿no?, que todo el mundo tenga esa mentalidad de colaborar ayudará pues a los pacientes, ¿no?, que a día de hoy haya en tratamiento de esa enfermedad y a los que puedan venir. O sea que es una colaboración absolutamente enfocada a la comunidad de personas como nosotros que podamos tener una enfermedad poco frecuente. Vale, pues mira, hay otra pregunta y me dicen que si en el registro de cada uno, ¿no?, de cada persona, se podrá poner otras enfermedades que tengan aparte de la epidermolisis bullosa. Bueno, de hecho en el primer cuestionario ya se pregunta esto, o sea, para tenerlo en cuenta. Sí, definitivamente sí. Esto pasa, a veces que no es solo una enfermedad o solo un Por eso. síntoma o dos. Sí. Vale, y bueno, entonces aquí preguntan para confirmar, entendemos entonces que la plataforma estará abierta para todas las personas de habla hispana, ¿no? Sí, eso es. Sí, en otros proyectos tenemos a personas de prácticamente todos los países de Latinoamérica. O sea, creo que no queda ninguno casi sin aparecer, incluso Brasil. O sea, que sí. En ese sentido os animamos, ¿no?, a que si conocéis a otras personas asociadas a Debra o estáis en foros, ¿no?, que a veces hay foros específicos en Facebook, que hay pacientes de otros países. Nosotros llegamos a donde llegamos, pero evidentemente con la ayuda de las familias podemos llegar mucho más lejos. O sea que no dudéis en compartir. Tenemos como una especie, ¿no?, Estíbaliz de creatividad en Facebook, que es lo que nosotros le llamamos la llamada, ¿vale?, para dar a conocer el proyecto. O sea que compartirlo sin ningún problema. Vale, Sí. perfecto. Perdón, Estíbaliz, creo que ibas a decir. No, sí, que efectivamente que solemos hacer llamadas para conectar a personas con enfermedades que son muy poco frecuentes en Facebook y una de ellas obviamente va a ser epidermolisis bullosa y os invitamos a que nos ayudéis a difundir al máximo el proyecto. Vale. Estupendo, sí, nosotras en ese sentido también sí que es verdad que nos llegan muchísimas preguntas, ¿no?, y solicitudes de otros países de habla hispana y bueno, a través de la asociación pues también atendemos y le damos la información necesaria, pero bueno, creo que también es un buen momento quizás pues para aprovechar y dar difusión a la plataforma a través de, bueno, pues de los correos electrónicos que le enviamos informativos y también, bueno, a través de nuestras redes sociales también sabéis que estamos dando... pues eso, anunciando la plataforma y que existe para que todas las familias se puedan unir. Más cosillas. Me preguntan por aquí si existe, dicen que existe, bueno, confirman, ¿no? Sabemos que existe otro registro, el del Carlos III, el Instituto de Salud Carlos III, y preguntan si podríais indicarnos si es conveniente registrarse en ambos o es suficiente con uno de los dos. Sí, son registros y finalidades diferentes, ¿vale? El registro del Carlos III es el registro nacional, el registro público, y básicamente la misión que tiene es una misión epidemiológica, es decir, saber qué población existe, población en el sentido estadístico, es decir, cuántas personas hay afectadas de una determinada enfermedad minoritaria en España. ¿Vale? Si vosotros entráis, veréis que hay un listado de enfermedades que tú navegas, buscas epidermolisis bullosa, algunas incluso las tienen identificadas con subtipos y tú ves las personas que se han registrado. Y ahí acaba la contribución que tú haces, ¿vale? Esto es absolutamente voluntario. Es una de las demandas que, y esto Nati os lo puede explicar seguro mucho mejor que yo, que hacen las organizaciones de pacientes, que al ser voluntario, el gran limitante que tenemos en España, por lo menos, es que muchas veces es difícil saber cuántas personas hay de esa enfermedad minoritaria. Otras enfermedades, como pueden ser, y esto lo conocéis ahora en primera actualidad, ¿no?, como la COVID, las enfermedades infecciosas, es obligatorio registrar los casos. Y sabemos, ¿vale? Cada día cuando encendemos ahora la televisión, en las noticias nos dicen
tantos casos, esta incidencia, está estudiado y se sabe. En enfermedades minoritarias nunca ha habido ¿no? ese giro a la obligatoriedad, que eso ayudaría muchísimo. Pero quedaros eso con el mensaje de que es absolutamente recomendable, porque es una misión muy importante saber la epidemiología, pero no va en principio más allá o hace, ¿no?, la recogida de datos que nosotros hacemos. Nosotros no, en realidad no somos un registro, siempre hablamos de plataforma o de comunidad de investigación. ¿Vale? El Carlos III sí que es un registro epidemiológico. No sé, Adela, si ha aclarado tu pregunta, pero mi consejo sería que no son excluyentes, al contrario, te animaría a registrarte en los dos. Gracias, Fantástico. Esther. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con Esther, muy bien explicado, y nosotros desde la asociación también animamos a que, bueno, pues que todas las familias os deis de alta en ambos, porque, bueno, como bien has comentado, Begoña, cada uno tiene su finalidad y ambos son importantes y necesarios, ¿no? Bueno, ¿qué más cosillas nos preguntan? Mira, creo que ya está Inés por aquí, acaba de escribir, ha sido como ver una aparición divina. Hola, Inés. Creo que no había además... Bueno, sí, mira, preguntaban una última pregunta que tengo aquí. Decían si se podrá compartir en Instagram. Creo que, bueno, que ha quedado claro, pero bueno, si queréis matizarlo. ¿A qué se refiere? ¿A difundir el proyecto? Imagino que el proyecto, ¿no? Tal Sí, cual claro. preguntan si se podrá compartir en Instagram. Todos los medios son bienvenidos. O sea, sí, sí, por supuesto. Sí, perfecto. Pues sí, me confirmaban que sí que era que se referían al proyecto. Pues fantástico, aclarado. Y bueno, entonces pues yo creo que podemos dar paso, como por el momento no hay más preguntas, justo, mira, podemos dar paso a Inés Caset, te Vale. activo Caset, no sé si lo pronuncio bien, la verdad. Hola. Hola Inés. Bueno, buenas tardes. Y bueno, perdonad, porque tendría que haber estado aquí a las 7, pero estoy trabajando y he tenido que ir a hacer un domicilio y bueno, lo siento, lo primero. Y encantada, la verdad que un placer estar aquí, que me hayáis invitado a participar. Supongo que, bueno, no, por los que no me conozcan, pues soy Inés Cas Espere, que soy enfermera pediátrica y ahora mismo actualmente trabajo en la unidad de cuidados paliativos y atención al paciente crónico complejo del Hospital Sant Joan de Déu. Y bueno, es verdad que a veces suena un poco raro que esté aquí, ¿no?, hablando en un encuentro con familias y personas afectadas de EB, una enfermera, ¿no?, de un hospital que trabaja además en crónicos y en paliativos. Puede sonar raro, ¿no?, porque no soy como tal una enfermera que se dedique solo a la EB, pero sí que es verdad que los últimos 3 años que he trabajado en esta unidad, pues sobre todo me he dedicado a cuidar y a acompañar a estas familias y a estos niños, porque en este hospital, para todas que no lo sepáis, es monográfico de pediatría. Entonces tratamos bebés desde 0 años hasta niños y adolescentes casi adultos de 18 y a veces más. Entonces, bueno, no sé si antes, o sea, intentaré no duplicarme con lo que han explicado las compis y si alguna cosa me repito, decídmelo. Básicamente yo lo que quería, cómo quería participar en este día de hoy, básicamente era un poco escuchando también a las familias y compartiendo pues qué hacemos desde esta unidad y cómo colaboramos en el acompañamiento a los niños con esta patología. Y entonces, bueno, como vosotras sabéis, y no voy a decir nada nuevo, la EB es una enfermedad crónica ahora mismo, ¿no? Y que ojalá en un futuro no muy lejano pues tenga una cura, y creo que para eso hay muchas profesionales pues trabajando muy duro y por eso estamos todas en ello. Pero actualmente la realidad triste es que no hay una cura y por eso es como tan necesario que haya algún tipo de atención más allá de lo puramente curativo, ¿no? Y todas sabéis, mejor que yo seguramente, pues que es una enfermedad con muchísima carga de síntomas, mucha carga pues de sufrimiento. También, ¿no?, pues como todas pues tienen... Todo esto repercute en la calidad de vida de una persona, ¿no? Y por ende, como también sabéis, pues en toda la familia. Entonces, cuando lo digo parece que es algo muy lógico y muy evidente para mí al menos, que por qué una enfermera de atención al paciente crónico y paliativos debe atender a estos niños, ¿no? Pues porque lo más importante, aparte del tratamiento, es conseguir disminuir el impacto en la calidad de vida, ¿no? E intentar, pues dentro de todo, pues que
que este proceso tan largo que vosotras sabéis de enfermedad, desde el impacto inicial hasta todos los diferentes momentos clave de la vida que están marcados por la enfermedad, pues bueno, sean dentro de la realidad que hay lo menos duros posible, ¿no? Y al final, pues bueno, el objetivo mío como profesional de la enfermería básicamente es capacitar y acompañar a las familias, sobre todo al principio, ¿no? en el conocimiento de cómo curar las heridas, cómo prevenir, cómo cuidar, y ya no solo eso, sino cosas tan básicas como cómo saber detectar cuando algo no va bien, cuando hay problemas, que por suerte también contamos con las compañeras de Debra, que dan un gran soporte, pero ojalá algún día no haga falta Debra y en todos los hospitales pues haya la posibilidad de dar una atención totalmente integral, ¿no? A estas familias y al final a todos los niños con enfermedades minoritarias, ¿no? Entonces, bueno, me enrollo mucho. Al final, mi papel es este, ¿no? Como enfermera gestora del caso, que decimos, ¿no? Pues es acompañar con un equipo de profesionales que hay, con los que comparto el día a día, por suerte, ¿no? Que son pediatras, son también otras enfermeras, son psicólogas, trabajadoras sociales, agentes espirituales, que es algo así un poco raro, pero básicamente es con el objetivo de acompañar, de resolver dudas, de a veces simplemente, bueno, compartir la frustración de no poder dar respuesta a todo, de no poder, y compartir las alegrías cuando también puedes conseguir mejoras y cambios. Esta capacitación, y porque al final muchas veces, bueno, ya lo sabéis, seguro que os lo han dicho muchos profesionales, pero las madres, los padres, las familias, sois los que más sabéis de vuestro hijo y de la enfermedad, ¿no? Entonces, al final el objetivo de una enfermera como yo es que estéis acompañadas, pero que no nos necesitéis, ¿no? Que podáis ser, tanto vosotras como los niños y las adolescentes, cada vez más autónomas con la vida, con la enfermedad y simplemente estar pues en caso de que se necesite, ¿no? Y luego también algo que quería comentar es que es verdad que en nuestra unidad no solamente atendemos a niños y niñas con EB, y tampoco, es verdad que tampoco atendemos a todos y todas las niñas con EB, porque para el criterio de entrada y de seguimiento en la unidad es, bueno, seguir unos criterios concretos de complejidad y, bueno, muchas veces también pues el momento inicial sobre todo y a la larga pues cuando se consiguen los objetivos que nos marcamos, pues también es una alegría poder dar alzas, ¿no? Y si por lo que sea pues cambia la situación o hay una mayor complejidad, y siempre esperamos que no, pues volver a hacer seguimiento. Entonces, sí que no trasladar eso, que a veces es un equipo, una figura que no está en todos los hospitales, por desgracia, ¿no? Porque en Madrid, en el Hospital del Niño Jesús, sí que existe una unidad de cuidados paliativos y en La Paz existe una unidad de paciente crónico complejo. Pero bueno, al final es algo que en pediatría, pues por desgracia, no está tan trabajado como en el mundo de adultos. Y a veces parece que es como invisible, ¿no? Y bueno, la realidad es que hay enfermedades que afectan desde la infancia y que tienen mucha carga en la calidad de vida y es importante disponer de todo este seguimiento y esta atención. Y la verdad que mi objetivo también es que podáis hacer preguntas, porque he venido un poco acelerada y básicamente el resumen y la esencia de lo que quería compartir es eso. Sé que no tenemos mucho tiempo, así que mejor que podáis hacer preguntas si queréis. Bueno, pues primero muchísimas gracias, Inés, la verdad, porque bueno, no es fácil, la verdad, que venir de fuera corriendo, plantarte delante de aquí de la pantalla, además así que parece siempre como un poco frío, ¿no? Y así que nada, darte las gracias de verdad. Creo que hablo por mí, pero hablo en nombre de todo el equipo. Agradecerte la verdad tu implicación en la EB, porque sabemos que, bueno, que tenemos mucha suerte de contar contigo en el Sant Jan de Déu. Eres una persona súper implicada. Así que de verdad creo que, ya te digo, en nombre de todo el equipo, de verdad, muchísimas gracias. Y voy a revisar el chat a ver si hay alguna cosilla. Bueno, te dan las gracias, muchísimas gracias, te dicen, Inés, gracias por explicar también. Y preguntan si puedes explicar algo, mira, muy pregunta interesante que lanza Esther, del apoyo en los coles y el domicilio. Y apoyo en Vale, domicilio. Pues la verdad es que el apoyo en los domicilios es algo que hemos ido avanzando y mejorando también porque al final es un tema
que depende del personal y de los recursos que tengamos, pero actualmente sí que en la unidad intentamos, o sea, como que tenemos diferentes niveles de atención y lo que intentamos es que si podemos intentar que el niño no venga al hospital, o sea, si hay algún control que se puede evitar que vengan al hospital, pues intentamos hacerlo en casa. Sí que es verdad que a veces, por más que queramos, o sea, nosotras no somos la enfermera de atención primaria que va a casa a dar soporte o que debería ir a casa a dar soporte en las curas, pero sí que intentamos ver al niño o a la familia o a la niña en su casa porque es el sitio, ¿no?, donde realmente aprendes qué problemas hay, qué necesidades o qué cosas buenas y cuando tú realmente puedes valorar qué hay, ¿no? Y como, entonces, normalmente sí que es verdad que en los pacientes con EB hemos empezado en los últimos meses, realmente a raíz del COVID, de esas cosas que, bueno, que tal vez el COVID ha ayudado a algo que hacía falta, pues a intentar evitar que vengan tanto al hospital y centrar un poco pues más las visitas en el domicilio, intentar hacer analíticas siempre que se pueda en el domicilio, pero claro, bueno, hay cosas que es evidente que se tienen que hacer en casa, o sea, en el hospital, pero sí, la idea es que como profesionales que damos soporte en domicilio, solamente estamos, bueno, nuestro equipo, que se llama C2P2, que es un nombre de robot, pero para no decir todo el rato el nombre largo. Entonces, también en el hospital hay otro equipo de atención domiciliaria, pero más dirigido a agudos, y nosotros sí que hacemos la atención domiciliaria del paciente más crónico, ¿no? Y luego lo que decía, bueno, también una de las cosas que hacemos mucho en domicilio o yendo fuera del hospital es coordinarnos con territorio, ya sea con los coles, ¿no?, ya sea pues con centros de atención temprana, con servicios sociales, porque hay muchas situaciones, ¿no? Y a veces, bueno, ahora con el COVID no, también hemos cambiado el paradigma, pero muchas veces pensamos que poniéndonos cara y haciendo visitas conjuntas, ¿no? Si yo hago la visita que tenía que hacer junto a la enfermera y la pediatra del centro de salud, pues seguramente será mucho más fácil, porque muchas veces nuestro objetivo es que la familia y el niño estén bueno, dentro de lo posible en casa, en su zona, y que no tenga que venir desde, no sé, desde Tarragona hasta San Joan de Déu cada 15 días, sería, ¿no?, será nuestro objetivo. Pero realmente, pues, todo siempre depende mucho de la circunstancia, pero hacemos también mucha intervención en casa con el territorio, para crear red, ¿no?, que decimos. Y luego también a nivel de coles, pues sí que, bueno, intentamos diseñarlo y organizarlo un poco más, lo que hemos ido haciendo y siempre en colaboración con Debra, pero como una estructura, identificar en qué momentos en un cole, que es algo tan importante, o sea, es casi como la segunda casa de muchos niños y niñas, pues qué necesidades tienen para poder atenderle lo mejor, ¿no? Entonces, en general lo que siempre hacemos es estar en contacto por teléfono, también depende mucho de cada centro, y siempre que hay, por ejemplo, un niño o una niña empieza en un cole nuevo o cambia de ciclo, ¿no? Por ejemplo, el niño que pasa de infantil a primaria o de primaria a secundaria, es como que hay varios hitos clave en los que pensamos que es importante poder hacer, por una parte, la formación a los profes en colaboración con Debra y sobre todo como esa sensibilización a los profes, al profesorado, pero también al alumnado, ¿no? A aquellos que van a convivir con los niños, porque sabemos que el impacto, especialmente, ¿no?, en la adolescencia, muchas veces por el desconocimiento de la sociedad, es muy cruel y puede ser muy difícil, depende, ¿no? Entonces, bueno, sí que intentamos organizarlo de manera de poder hacer alguna visita en el cole o en el instituto para coordinarnos. Si no es posible por recursos, pues ahora sobre todo nos estamos reinventando con las videollamadas, que Nora y Aira lo saben, que han colaborado en alguna. Y luego siempre pues como estar muy disponibles dentro de lo que se puede para resolver dudas. Y al final también es eso, ¿no? Trabajamos muy en colaboración con Debra y eso también creo que es súper beneficioso para las dos partes y sobre todo para las familias. Muchas gracias, Inés. Pues sí, efectivamente creemos que sobre todo muy beneficioso al final para las familias, ¿no?, como dice. Y hay otras dos preguntitas. En este caso preguntan si puedes explicar cómo trabajáis de manera multidisciplinar y, por otra parte, las personas con una presentación más leve de la enfermedad, cómo y dónde son atendidas. Vale, pues empiezo por la más fácil y acabo, bueno, depende. Como tú quieras. La segunda parte, ¿no? Las personas que tienen una presentación más leve o que en el momento
nosotros funcionamos como con interconsulta o con derivación, ¿no? Entonces hay que valorar los criterios y si en el momento en el que nos lo derivan pues tiene criterios de gravedad, hacemos ese seguimiento. Si luego o desde el principio no ha cumplido criterios por ser más leve, y esto sobre todo es súper importante, que no porque sea un tipo de EB, es decir, no porque sea una EB simple, directamente ya no tiene criterios. O sea, lo que valoramos es todo el contexto y puede ser que una EB simple, pero en un momento inicial, o una EB simple más generalizada, o X, hay 1000 supuestos, podría tener criterios, ¿no? Al final, una de las partes en la que trabajamos multidisciplinarmente es en la valoración. Entonces, cuando no cumplen criterios, el seguimiento siempre lo hace pues, el especialista o la especialista responsable, que es la dermatóloga en este caso. Entonces, el seguimiento sí que es verdad que se hace en el hospital, en consulta externa y en hospitalización, ¿no? Porque no hay ese recurso de atención domiciliaria que está reservado pues, a los pacientes que están en una situación de mayor fragilidad o complejidad. Entonces, sí, el seguimiento se hace desde dermatología, principalmente en relación con el resto de especialidades que lo necesitan. Y luego, lo que decía Nora de cómo trabajamos de manera multidisciplinar, pues lo que decía, ¿no? Somos muchos profesionales en el equipo, tenemos 100.000 reuniones. No, al final trabajamos de manera multidisciplinar, pues intentando compartir mucho los casos y a veces sí que es verdad que se pierde la línea entre, pues yo soy enfermera pero puedo hacer una valoración más social y el compi de trabajo social puede a lo mejor aportar algo sobre los cuidados y funcionamos mucho haciendo visitas conjuntas, sobre todo en la primera valoración cuando nos presentan a una familia. Nos interesa mucho hacer esa dentro de lo que se pueda, pero priorizamos hacerla siempre médico y enfermera y pues seguramente también siempre con trabajador social seguro y con psicóloga dentro de la posibilidad. Entonces, hacemos ese seguimiento y establecemos un plan en función de la valoración que hemos hecho y de las necesidades pues, detectadas y valoradas con la familia, pues nos dividimos un poco las tareas, pero lo vamos planteando, bueno, repetidas veces, ¿no? Al final tenemos una reunión de equipo, bueno, al final esto es más, no sé si me voy a explicar bien, pero somos muchos profesionales en el equipo y como he dicho, atendemos a muchas personas con diferentes enfermedades. Entonces sí que es verdad que estamos como subdivididos en grupos de profesionales. Entonces hay un grupo, que es el grupo en el que yo estoy más implicada, que principalmente atendemos a pacientes con EB y otros, ¿no? Entonces nos reunimos semanalmente, comentamos los casos, cuando lo ha visto uno, qué cosa le preocupa y si hay algo que es mucho más complejo, que nos genera dudas o que no sabemos cómo abordar, pues lo comentamos en la reunión también semanal con todo el equipo, porque siempre es, bueno, lo que digo, ¿no? Muy nutritivo escuchar la visión de otro profesional de otra disciplina, aunque puramente no tenga tanto que ver con la duda que se nos plantea. Y sí que es verdad que la gestión del caso sí que la hace la enfermera, referente de cada paciente, y trabajamos así como por enfermeras y pediatras referentes de cada caso. Trabajadores sociales y psicólogas, por desgracia, no tenemos tantas, entonces se tienen que repartir y van como pueden. Y vamos compartiendo la información y haciendo este seguimiento, que lo ideal sería, ¿no?, ofrecer ese seguimiento pues desde que el niño nace hasta que deja de estar en el hospital en todo el proceso o hasta que cambia la situación. Fantástico, Inés, muy bien explicado, muchas gracias. Y creo que no hay más preguntas. Me ha llegado un comentario por privado que me va a permitir la persona que lo diga, que dicen que es una suerte poder tener todo esto y que ojalá lo hubieran tenido los mayores, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, la verdad que sí, ojalá, pero bueno, así es como se va, gracias a plataformas también como Rare Commons, ¿no?, y a profesionales implicados, es como se va avanzando y bueno, poco a poco, ojalá que más, como se dice esto, más pronto que tarde tengamos también este tipo de servicio para adultos. Desde Debra también estamos trabajando en ello, pero bueno, muchas veces las cosas van, ¿verdad?, más despacio de lo que nos gustaría, pero bueno, ahí estamos. Pues no hay más preguntas, así que nada, darte las gracias, Inés, nuevamente, daros las gracias a las tres, a Begoña, a Estíbaliz y a ti, Inés, de verdad. Muchísimas gracias por esta sesión tan, como digo, tan necesaria y tan importante. Ya habéis visto todo lo que sabe Inés. Inés está ahí detrás también de esos capítulos de Rare Commons, así que yo os animo a todos a que os unáis a la plataforma. Y nada, lo dicho, familia, muchísimas gracias.
Nos despedimos ya, hoy ya como comentábamos al principio en la última sesión de nuestro atípico encuentro nacional de este año 2020. Simplemente quería, pues eso, una vez más dar las gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible, a todas las profesionales que habéis participado desde el inicio hasta hoy. Dar las gracias también a FEDER, que gracias a FEDER es que también tenemos la plataforma Zoom con un tiempo ilimitado, o sea que también muchas gracias a ellos por cedernos estas 6 semanas. Y por supuesto, pues muchísimas gracias a todas las familias que estáis ahí detrás y que esperemos que os haya gustado. Gracias también a las compis, a todas las compis de Debra, a todo el equipo, porque todas hemos estado ahí sumando, a las compis de comunicación que están editando, maquetando el programa, el resto de compis del equipo A, que todas hemos ido ahí también a una, o sea que muchas gracias a todas. Y nada, simplemente para terminar, sí que me gustaría, si a todas las familias que habéis participado en alguna de las sesiones o en varias, si nos podéis mandar vuestra opinión, ¿vale? Sobre qué os han parecido estas sesiones, sobre qué os ha parecido este formato de encuentro nacional. Como ya dijo en la primera sesión Nieves, la presidenta, pues bueno, si a las familias os ha gustado y vemos que, bueno, pues que es una posibilidad de seguir acercándoos el conocimiento, pues estaremos encantadas de poder hacer más cositas en este sentido, pero bueno, pues para eso nos encantaría saber vuestra opinión, ¿vale? Y para ello, si os dejo 2 datos, el dirección de correo electrónico, que sería familias@debra.es, podéis mandar un correo electrónico, pues eso, con vuestra opinión, o bien un mensajito de WhatsApp al 627-167-375. También Aira lo acaba de compartir en el chat, que también está Aira aquí hoy conmigo en la oficina de apoyo. Y nada, será un placer poder recibir vuestros comentarios, todo lo que sea, todo, pues como decía Lidia, poner música de fondo mientras estamos esperando, fantástico. Todo lo que se os ocurra, pues bienvenido es para poder mejorar y poder seguir acercando la información a vosotros, ¿vale? Así que nada, lo he dicho, muchísimas gracias a todo el mundo y nada, y cuidaros mucho. Chao.